pero muchas bendiciones, amados hermanos de Iglesia del Dios Omnipotente. Amigos, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre en esta preciosa noche. Ya estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Aquí en Iglesia del Dios Omnipotente. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sean todos bienvenidos a este servicio especial. Todas las noches que el Señor nos permite tener estos servicios son especiales. Todos los días son especiales. ¿Por qué? Porque es un regalo de parte del Señor. A todos los que nos están viendo, que el Señor les bendiga. A todos los que ya están conectados, los que ya están ahí escribiendo, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Aquí en nuestra linda Guatemala y fuera de sus fronteras, en otros países, hermanos en Cristo de otras congregaciones, amigos, amigas, hermanos y personas de la tercera edad, jóvenes, que el Señor les bendiga, esa actitud siempre, alegres, niños, ¿cómo están? Niñas, niños, bebés, y también puede ser que haya alguna hermanita o alguna amiga que está esperando un bebé. También a ese bebecito lo saludamos en Cristo Jesús. A todos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gran gusto, un honor saludarlos. Siempre que el Señor me da la oportunidad, para mí es un gran gusto, un honor. Que el Señor los bendiga a cada uno. Amén. Yo siempre te digo, comparte, ese botoncito, dale share, dale compartir. Y todos juntos hagamos, ¿qué, hermanos? Hagamos la obra de evangelización, predicar el evangelio, ahora por medio de estos dispositivos que el Señor nos da. Amén. Así que sean todos bienvenidos a Iglesia del Dios Omnipotente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos estamos gozosos en medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad, en medio de la alegría, en medio del regocijo? Siempre tiene que haber palabras de bendición. Yo quiero decirte en esta noche que si tienes una petición ahí, puedes escribirla con toda confianza. Escríbela y al final nuestro pastor, hermano Manuel de León, va a estar orando por las peticiones. Escríbela. Cualquiera que sea la necesidad, tú la puedes escribir, que juntos vamos a entrar al trono de la gracia de nuestro Señor, confiando que Él contesta. Y si tienes una acción de gracias, igualmente escríbela para todos juntos dar gracias porque Él contestó esa petición. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos. Que el Señor les bendiga a cada uno. En esta preciosa noche tenemos una lectura muy linda. Abramos nuestras Biblias en Salmos 150. Salmos 150. Yo lo voy a leer en la Biblia lenguaje actual. Amén. Y el título es Invitación a la alabanza. Así que gloria al Señor. Leamos todos juntos este salmo. La palabra del Señor dice así: alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabémoslo con sonido de trompeta, alabémoslo con arpas y liras, alabémoslo con
cuerdas y flautas. Alabémoslo con sonoros platillos. Alabémoslo con platillos vibrantes. El último versículo dice que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios. Una vez más, el último versículo, que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios. Aleluya, qué hermoso salmo, hermano, hermana, amigo. El Señor nos invita siempre, siempre a alabarle, a adorarle en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. Siempre tenemos que alabar a nuestro Padre Celestial, al Señor que hizo los cielos, la tierra, al Señor que nos hizo a nosotros, que somos sus criaturas, pero lo más importante, somos sus hijos lavados y comprados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que alabarlo siempre, que en nuestros labios hayan alabanzas, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, en medio de la angustia, en medio de qué va a pasar, qué será. Ay, no, y ahora dicen que el presidente va a cerrar 15 días las fronteras. Siempre tiene que haber alabanza en nuestros labios, regocijo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo control. El hombre dice algo, pero al final es Dios el que dice la última palabra. Así que siempre, siempre alabemos, glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Si toda la naturaleza alaba el nombre del Señor, ¿cómo nosotros no vamos a adorar el nombre del Señor? También unámonos y gocémonos siempre. Amén. En esta preciosa noche vamos a orar que sea el Señor que tome control de todo, de principio a fin, que el Señor se glorifique grandemente. Así que cierra tus ojos y oremos al Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta preciosa noche que nos das de estar aquí reunidos, alabando, exaltando, glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú y nunca lo va a haber. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que venimos delante de ti confiados, porque tenemos acceso por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, ante el trono de tu gracia. Que seas tú el que recibas toda honra, toda gloria. Sé el invitado de honor. Sé tú, Espíritu Santo, que te muevas en esta preciosa noche, aquí en este lugar y en el hogar, Señor, de mis hermanos, de mis amigos. Que seas tú, Señor Jesús, ahí fortaleciendo, dando esa paz. Y que todos unidos estemos contentos, gozando de ti, Señor, gozando de tu presencia, gozándonos, Señor, porque nos das esta preciosa noche donde todos juntos alabamos y glorificamos tu nombre. Reprendemos todo estorbo del enemigo, toda acechanza del enemigo lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos victoria en todo momento. Victoria en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe. Toda tristeza, toda depresión, toda mentalidad negativa lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Padre, y que seas tu Espíritu Santo fortaleciendo, confortando cada uno de los corazones, de las mentes, de las vidas de mis amados hermanos y amigos. En esta preciosa noche, Señor, te pedimos por tu siervo que trae la palabra, que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de él. Unge sus labios, Padre, que seas tú llegando a cada uno de los corazones.
y que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra. Gracias te damos por todo, a todos los hermanos, amigos que ya están conectados, que ya están interactuando, Señor, y a los que ya están conectados y no, Padre Santo, les gusta interactuar, también bendícelos. A los que van a ver las repeticiones, Señor, yo sé que tú vas a tocar esos corazones. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Así es, hermanos, que sigamos gozándonos en esta preciosa noche. Y una vez más, bienvenidos a Iglesia del Dios Omnipotente. Gocémonos en Cristo Jesús y hay victoria en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Hermanos que nos ven en esta ocasión, que nos sintonizan, que Dios les bendiga. Realmente nos sentimos agradecidos con el Señor y contentos de poder a través de este medio estar en comunión. Es un privilegio muy grande que el Señor nos concede hoy y el darnos esta oportunidad y también el poder comunicarnos, hermanos, a través de
de esta frecuencia, de este dispositivo que el Señor nos ha permitido. Bendito sea el nombre del Señor por esa bendición, bendito sea el nombre del Señor por esa facilidad que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Y a todos los hermanos que nos sintonizan, tanto aquí en Iglesia de Dios Omnipotente, como a los hermanos que están sintonizándonos fuera de las fronteras o en otros lugares, pero que somos hermanos en Cristo Jesús, miembros del pueblo del Señor. Saludos cordiales, hermanos amados, en esta noche. Que la paz y la bendición del Señor sean siempre nuestra fortaleza. Entramos ya a la meditación de la palabra del Señor. Y yo me permito leer en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. El capítulo 21 del Evangelio de Lucas, del versículo 20 en adelante, y nos dice la palabra del Señor de esta manera. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque sus días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay dos sermones muy conocidos en la palabra del Señor, muy importantes. Uno es el Sermón del Monte. Lo encontramos en el capítulo 5, capítulo 6 e inclusive el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte es muy conocido y es uno de los grandes sermones de nuestra, no solamente del Evangelio y de lo que es, hermanos, la literatura universal, pero otro de los grandes sermones que también nosotros conocemos o discursos es el del Monte de los Olivos. Y este es el discurso que el Señor pronuncia en el Monte de los Olivos, ya al final de su ministerio terrenal. El discurso en el Monte de los Olivos lo registra tanto el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. También lo tenemos en el capítulo 25 de Mateo, el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, que fue la porción donde hoy hemos leído la palabra. Y este discurso, el discurso en el Monte de los Olivos, entrelaza tanto el anuncio de la caída de Jerusalén, como también profecías sobre el regreso del Hijo del Hombre y del fin del mundo. Así que en este discurso en el Monte de los Olivos encontramos nosotros que hay dos sitios que se da en la ciudad de Jerusalén, profetizados sobre Jerusalén. Se consideran estos dos sitios sobre no solamente Jerusalén, sino también la situación en cuanto al pueblo de Israel. El pasaje del capítulo 21 de Lucas, que leímos del versículo 20 en adelante, se refiere en términos precisos a la destrucción de Jerusalén, hecho que sucedió en el año 70 después de Cristo por el general de los ejércitos romanos desplazados en esa tierra, como era el general Tito, y las huestes romanas. Y luego
pasaje que nosotros vemos en Mateo, también ahí se describe una nueva crisis sobre Jerusalén, que tendrá lugar después de la abominación desoladora y su manifestación. Entonces, debido, hermanos, a que las circunstancias en ambos casos habrán de ser similares, las advertencias también lo son, y esto es lo que yo quiero que en esta noche pensemos, que las circunstancias tanto en la destrucción de Jerusalén como en la destrucción profetizada al final de los tiempos sobre la misma nación son similares ambas. Las advertencias también son similares. Ahora, cuando se dieron estos eventos, fue una guerra terrible que comenzó en el año 66 de la era cristiana y terminaron en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Un sufrimiento terrible que el pueblo de Israel, hermanos, experimentó, y sobre todo los habitantes de Jerusalén. Y uno de los famosos historiadores de la época, como ya sabemos, el historiador Josefo, me permito aquí leer algo de lo que ese suceso, hermanos, se desarrolló en el pueblo de Israel. El Señor había profetizado y le había dicho a la nación y sobre todo a sus discípulos, cuando recordamos que el Señor lloró sobre Jerusalén, lloró y se lamentó porque no había recibido el mensaje de Dios y la visitación de Dios a través del Mesías. Y el Señor le dice: te rodearán y por todas partes te estrecharán. Esto fue precisamente el método que usó Tito al citar a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Según Josefo, el historiador judío, Tito rodeó a la ciudad en el día 9 de abril de ese año 70. Y la rodeó para interrumpir el flujo de provisiones y atrapar a miles de judíos que se habían congregado en Jerusalén por motivo de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura que había terminado. Al citar a Jerusalén de esa manera, él atrapó a miles de judíos que ahí estaban reunidos por las festividades que se habían dado, festividades religiosas que ellos habían celebrado. Construyeron parapetos alrededor de la ciudad y sometieron por medio del hambre a sus habitantes. Nos podemos imaginar, hermanos, cuán terrible ha de haber sido para esa gente el estar sitiados, el estar encerrados y no tener nada que comer. Y precisamente hoy en estos días en los que estamos nosotros pasando por esta experiencia, se nos hace aún más palpable el sufrimiento que esa gente, hermanos, soportó cuando Tito sitió a la ciudad de Jerusalén. Fueron, hermanos, doblegados por el hambre. Por el hambre, tanto todos los habitantes de Jerusalén, hombres, mujeres y niños. Tal como el Señor lo había dicho y como lo había profetizado. Aquí en el capítulo 21 de Lucas. Cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Que fue lo que hizo Tito. Y no hubo alimento, no hubo pan, no hubo, hermanos, provisiones de ninguna clase para la gente que estaba encerrada en la ciudad de Jerusalén. Pero más adelante dice el Señor, profetizando sobre Jerusalén, que no solamente iba a ser sitiada por todas partes y puesta en estrecho, sino que también iba a ser derribada a tierra. Y eso tuvo cumplimiento literal cuando Tito rodeó la ciudad de Jerusalén. Sigo leyendo aquí lo que dice Josefo en cuanto a esto. Los romanos destruyeron por completo la ciudad.
el templo, las habitaciones. Arrasaron totalmente. Quizá quedaron algunos pocos edificios en pie, porque hasta hoy en la actualidad hay algunos de esos edificios históricos, como es la Torre de David, por ejemplo, que está todavía en pie, y algunos otros lugares, pero prácticamente la ciudad fue arrasada. Y mujeres y niños, juntamente con los hombres, padecieron de forma brutal. Fue una carnicería, una masacre la que hicieron los romanos con la población judía. Hombres, mujeres y niños murieron por decenas de miles. Y los contados sobrevivientes fueron llevados cautivos para terminar como víctimas en el Coliseo romano, siendo espectáculo tanto con gladiadores o con las fieras. Y todo eso, hermano, por una razón, lo que dice el Señor: por cuanto no conociste el día de tu visitación. Es decir, que la destrucción total de Jerusalén fue resultado del juicio divino. Note bien, fue resultado de juicio divino al que fueron sometidos sus habitantes, porque no conocieron ni recibieron a su Mesías cuando Él vino. Como el mismo apóstol Juan lo dice en el capítulo 1 de su Evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese rechazo tuvo un costo muy alto hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Entonces, hermanos, pocos sobrevivientes quedaron, porque el Señor siempre en su misericordia deja un remanente. Y al leer uno la historia ve que, por ejemplo, hubieron, hermanos, maestros de la ley, rabinos que se establecieron en la ciudad de Jamnia con permiso de los romanos después de la destrucción de Jerusalén. Y aún, según dice la historia, que el Sanedrín mismo se trasladó a la ciudad de Jamnia o Jamnia, como sea la pronunciación de el nombre de esta ciudad, que todavía existe en Jerusalén, en Israel, y ahí se estableció esa pequeña comunidad de sobrevivientes. Pero realmente la destrucción fue total, y fueron pocos los que sobrevivieron. Y como hemos dicho, y lo dice este historiador, los que fueron llevados, y ahí vemos nosotros, hermanos, unas gráficas de la marcha triunfal de Tito cuando lleva a estos cautivos a un destino terrible, a hacer espectáculo en el Coliseo, juntamente con los gladiadores y echados a las fieras. Pero aquí viene lo que en esta noche llama mucho nuestra atención, y es que cuando Tito rodeó la ciudad de Jerusalén y hizo toda esta maldad en sus habitantes, este historiador Josefo dice esto: ningún cristiano se encontraba en Jerusalén. No había cristianos en Jerusalén. La inmensa mayoría de personas eran judíos o eran prosélitos, pero no había cristianos en Jerusalén. Y la razón por la cual no había cristianos en la ciudad de Jerusalén era porque el Señor ya se los había advertido y les había enseñado. Y les había dicho: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces los cristianos diligentes, hermanos, los cristianos sabedores de la palabra de Dios, cuando vieron esos acontecimientos, ¿cuánto tiempo? Quizá unos 30 años después,
de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ellos sabían bien lo que el Señor les había dicho. Cuando vienen estas señales, cuando vienen a Jerusalén, que ya está rodeada de ejércitos, váyanse y no entren en ella, porque son días de retribución. Y es lo que en cortos términos hemos hablado con respecto al sufrimiento terrible que esta gente, hermanos, padeció como resultado del juicio de Dios, del juicio divino, que rechazaron la visitación de Dios a través de su Mesías. Entonces, hermanos, esto nos ha de llevar a pensar que el momento que estamos viviendo hoy, el Señor nos ha dicho, hermanos, que hay señales claras que nos están anunciando la venida del Señor por su iglesia, la venida del Señor por los suyos. Que no nos vaya a pasar lo que les pasó a los habitantes de Jerusalén, ignorantes de estas señales. Fueron exterminados y fueron, hermanos, acabados por las legiones romanas, excepto los creyentes, los cristianos que estaban pendientes de lo que la palabra de Dios les había, hermanos, indicado. Eso es una de las grandes necesidades que nosotros tenemos en estos tiempos. Quizá Dios, y quitemos el quizá, nos está hoy hablando y nos está diciendo, nos está llevando a través de esta experiencia, porque el Señor puede venir ya. El Señor, hermano, nos está despertando. El Señor nos está alertando que Él viene ya por su pueblo. Que nos despertemos del sueño, que nos despertemos, hermanos, del letargo, y nos pongamos, hermanos, en esa actitud de espera, de ver que el Señor pronto viene por nosotros. No ver esta situación mundial, esta crisis mundial, como algo pasajero. No ver esto que está pasando, hermanos, con indiferencia, sino pensar: Señor, tú nos has dado señales, nos has enseñado que habrían señales claras que nos, Señor, anunciarían tu pronto retorno. Y, Señor, estas señales nos están anunciando que tú vienes. Nos están, Señor, despertando y poniéndonos alerta y sensibilizando esos sensores espirituales para que nos levantemos nuestra mirada a los cielos, porque tu venida ya está, Señor. Qué triste sería, hermanos, que estar en esta apretura y en esta situación sigamos nosotros en una actitud de indiferencia y de somnolencia espiritual. No. Los habitantes de Jerusalén fueron arrasados porque no estuvieron pendientes de lo que el Señor les había dicho, excepto los cristianos. Por eso les dije, ningún cristiano se halló en la ciudad de Jerusalén cuando Tito cercó a la ciudad y la destruyó, porque sabían lo que el Señor les había dicho. Y cuando vieron las señales, escaparon. Hoy igual, el Señor nos estaba hablando de todos estos acontecimientos y nos ha dicho el Señor que todo esto, hermanos, era señal de que Él vendría. Entonces, lo que nos toca a nosotros, hermanos, es hacer lo que esta gente hizo, estos siervos del Señor en ese entonces hicieron. Lastimosamente, uno, hermanos, es dejado en cuanto a estar pendiente de la palabra de Dios. Cuando Jesús vino en su primera venida, ¿cuántos estaban preparados para recibirlo? Una minoría, un remanente pequeño. La mayoría de habitantes de la nación no lo recibieron, ni siquiera, hermanos, se dieron por enterados. El mismo rey Herodes, dice la palabra, que consulta con los escribas para ver si las profecías que anunciaban el nacimiento de Jesús eran ciertas, porque él ignoraba la palabra de Dios. Y aunque aquellos hombres vieron en la profecía que estaba escrito que Jesús nacería en Belén de Judea, no creyeron. Andaban endurecidos y ciegos a la verdad. Pero no fue así con ese remanente fiel. Y para ellos
Podemos mencionar a María, por ejemplo, a José, a Ana, a Ana, la anciana viuda que estaba en el templo. Así, Simeón, el anciano que también le dijo: Señor, ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Podemos mencionar a Elizabeth, podemos mencionar a Zacarías. Eran de los que estaban, hermanos, conscientes de que el Mesías había llegado, pero la mayoría no. Eso quiere decir que solo es un remanente, hermanos, los que están ahora diciendo: Señor, tú puedes venir ya. Señor, tú, ¿qué esperamos pues para que tú vengas? Si esto que estamos viendo no es algo normal, es, Señor, un llamado que tú nos estás despertando, llamándonos, Señor, para llevarnos contigo, para irnos al cielo con Jesús. Uno, hermano, siempre tiene ese desliz, ese defecto. Y como cristianos tenemos que estar nosotros muy pendientes de ello, que no nos vaya a suceder esto. Porque puede ser lamentable si eso sucede. Es interesante que cuando el Señor iba a ir a la cruz, y el Señor, hermanos, iba a estar 3 días en el seno de la tierra, o en el vientre de la tierra, como él no lo dice a referencia al sepulcro, les anuncia a sus discípulos y les dice que resucitaría el 3er día. Ahí hay fecha específica, una fecha clara, que el Señor iba a resucitar al 3er día. Pero, ¿qué sucede? Que cuando el Señor resucita al 3er día, tal como Él se los había anunciado, los discípulos estaban desapercibidos, estaban totalmente, hermanos, desconectados de la palabra de Dios. No sabían que Dios les estaba hablando, no sabían, hermanos, lo que el Señor, no se acordaban de lo que el Señor les había dicho. Y Él les había dicho 3 días, es decir, que si hubieran estado pendientes, ellos sabían que al 3er día iba a resucitar su amado Maestro. Pero noten, hermanos, tan frágil que es nuestra mente, que sus propios discípulos aún, hermanos, olvidan que el Señor 3 días iba a estar en la tumba y resucitaría. Y nuevamente, hermanos, se cumpliría su palabra, como Él lo había prometido. Ahora, cuando el Señor nos está hablando y nos ha dicho, hermanos, de que Él vendrá otra vez, y como le dije, los acontecimientos que aquí vemos, hermanos, están entrelazados, y por ser, hermanos, acontecimientos similares, las advertencias también son iguales. El Señor nos advierte y nos dice que estemos velando, que estemos preparados. El Señor en su palabra dice que si el dueño de la casa supiera la hora en que el ladrón llega, velaría y no dejaría que robaran su casa. No se sabe a qué hora ese ladrón va a llegar, y eso fue una clara enseñanza del Señor en cuanto a su venida. Tampoco nosotros conocemos la hora en que el Señor va a venir, o el día en que el Señor vuelva. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pedro también lo dice, hermanos. Y con ello, nosotros tenemos que estar preparados. Preparados como lo demuestran, hermanos, los acontecimientos que estamos hoy citando. Así como los creyentes estuvieron preparados, y cuando llegaron las tropas romanas y las legiones romanas se hicieron, hermanos, terrible matanza, ellos ya estaban fuera de peligro. Así nosotros también debemos de estar preparados. Y el Señor hoy nos está hablando: prepárate. Nos está diciendo el Señor que Él viene pronto por su iglesia, y que si Él viene pronto por nosotros, entonces nosotros tenemos que estar en esa actitud de espera, de vigilancia, y de estar diciendo: Señor, nos estás hablando ya, puedes venir, Señor, en cualquier momento. No sabemos la hora, pero puedes venir. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ustedes no son hijos de las tinieblas, son hijos de la luz. No los debe sorprender la venida del Señor. Tienen que estar despiertos, y Dios te está despertando a ti y a mí hoy.
Para que, hermanos, con ansia estemos preparados para la venida del Señor. Los discípulos esperaban la venida del Señor en esos días en los que ellos vivían. Ellos estaban, hermanos, con esa expectativa de la venida del Señor en su tiempo. Ese intermedio del tiempo y de la era de la iglesia, ellos lo desconocían. Pero su actitud era de espera. Su actitud era de: el Señor pronto viene. Y por eso el saludo de ellos, como vemos en el libro de Apocalipsis, era Maranata. Ellos no decían: el Señor lo bendiga, hermano, el Señor la bendiga, hermana, sino Maranata, hermana, Maranata, hermano, Cristo viene, hermano. Y se animaban con esas palabras. Cristo viene por su iglesia. Sin embargo, el Señor ha hecho un intermedio de casi 2000 años. Y en esos 2000 años, hermanos, ¿cuántos en verdad son ese remanente fiel que están en espera de la venida del Señor? Podemos ver que puede caer, hermanos, el descuido, puede caer la desidia espiritual, puede caer la pereza espiritual, puede caer, hermanos, un acomodamiento letal en nuestra vida espiritual. Y el Señor entonces está moviendo, hermanos, el escenario. Está moviendo, hermanos, los acontecimientos que se están dando, para que nosotros sintamos: no, el Señor ya viene, el Señor está a las puertas. Así como un ladrón que llega de repente hacia el Señor y nos está diciendo también que Él ya va a venir. Y nuestro deber es estar preparado en todo momento. En todo momento, porque la crisis es seria. En nuestro país la crisis es seria, en todos los países es muy seria. La solución no está ahí a la vuelta de la esquina. Y el futuro, igual, es un futuro nada halagador, nada prometedor. Nosotros como cristianos, nuestro deber es orar por la paz de la nación, orar por la paz de la nación, orar por el bienestar de la nación, como dice el profeta Jeremías, porque en la paz de la nación nosotros vamos a estar también disfrutando de la paz, o como dice el apóstol Pablo, orar por las autoridades para que vivamos quietos y reposadamente. Ese es nuestro deber. Pero sería, hermanos, claramente que el Señor nos está hablando, para que no sigamos. Si está diciendo que la vida está cambiando, que la forma de vida va a cambiar, ¿cuánto más nuestra vida espiritual debe cambiar ahora? El Señor en su misericordia te está despertando a ti y a mí. El Señor, hermanos, en su favor y su gracia nos está llamando a una alerta. Yo dije que vendría y tenían que estar alertas, que no nos vaya a pasar lo que le pasaba cuando el Señor los fariseos lo enfrentaban. Y el Señor les decía que eran unos hipócritas porque sabían las señales de los tiempos, sabían cuando, o por lo menos sabían las señales de los tiempos, como el invierno, el verano, cuando ya se iba a aproximar. Ellos sabían, hermanos, por las mismas señales que se daban de que o el invierno estaba cerca o el verano también. Eran muy, hermanos, exactos en cuanto a conocer el cambio climático. Y entonces el Señor les dice: pero ¿por qué las señales de los tiempos ustedes no las pueden entender? Tenemos que entender, hermanos, las señales de los tiempos que el Señor nos ha dejado. Por eso es hermoso cuando uno lee esto de que llega, hermanos, la destrucción a la ciudad de Jerusalén y llega, hermanos, ese exterminio a ellos, pero no había cristianos ahí, porque eran hermanos fieles que estaban pendientes de lo que el Señor les había dicho y escaparon antes que la destrucción los alcanzara. La palabra del Señor dice que el Señor vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, el Señor volverá. Y las parábolas que continúan ahí, hermanos, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, nos están enseñando que debemos estar listos. En caso que el Señor regresara antes de lo previsto, estén preparados. Bueno, la parábola de
de aquella viña, que el Señor iba a llegar a pedirle a sus siervos cuentas. Y que posiblemente el Señor llegara antes de lo que ellos esperaron. Y tenían que estar listos para entregarle cuentas al Señor, al dueño de la viña. Pero también podía el Señor tardar, como lo enseña el capítulo 25 de Mateo en la parábola de las 10 vírgenes. Y aún así, aunque Él se demorase, tenían que estar preparados. Ese es el deber nuestro. Si el Señor viene antes de lo previsto, de lo que nos imaginamos, no nos dejemos a última hora esto. Y si el Señor se atrasa y se demora, nuestro deber es estar esperándolo. Entonces hoy, si el Señor viene y nosotros vemos que la venida del Señor es inminente, sería triste y lamentable que nosotros estemos, hermanos, descuidados en nuestra comunión con el Señor, descuidados en nuestra esperanza de la venida del Señor. Gracias démosle al Señor porque está pasando esto, porque el Señor nos está diciendo, y yo les dije que voy a venir y les he dado señales, y esta es una señal para que se despierten, amados míos, para que despiertes, amada mía, para que te prepares, porque no quiero que ese día te sorprenda como ladrón en la noche. Es probable que estas situaciones, hermanos, como decía un conocido escritor en el tema escatológico, el movimiento en el escenario atrás de las cortinas se oye fuerte. Y se oye fuerte ya el movimiento, hermanos, que se está dando próximo a la venida del Señor. Así que no pienses ya tanto en el mañana, no pensemos tanto en el futuro terrenal. Pensemos que el Señor ya viene por ti y por mí. Y nos está el Señor mostrando. Desen cuenta en el Señor cómo yo estoy moviendo ya las piezas. Y un virus lo que está haciendo y lo que hizo, algo que nunca en la historia de la humanidad había pasado. No había pasado en la historia de la humanidad. ¿Y qué otras cosas? Si el Señor pudo hacer con este virus esto, hoy vemos cuánto más el Señor podrá hacer. Pero es probable que sea suficiente esto para que nosotros nos despertemos y estemos, hermanos, con el corazón, la mirada puesta en el cielo, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el Señor nos está hablando por su palabra y también a través de los acontecimientos. Que vengo allá por ti. Y fiel es el que lo prometió. Fiel es el Señor. Y aquellos que estén preparados, una vida de consagración, una vida de espera, comunión con el Señor, hermanos, no lo va a sorprender la venida del Señor. No había cristianos en Jerusalén cuando Tito llegó y la destruyó, porque habían escapado, porque sabían lo que el Señor les había, hermanos, anunciado. Cuando el Señor venga por su iglesia, los que están, hermanos, conscientes y leyendo la palabra y conociendo, hermanos, lo que el Señor nos ha dicho, nos vamos con el Señor y estaremos con el Señor. El sufrimiento que los judíos, hermanos, soportaron fue terrible. Como dijimos al principio, son dos acontecimientos en el panorama bíblico. Y el Señor dijo que lo que sufrió Israel, lo que sufrió esa gente, hermanos, en ese entonces, era un preámbulo de lo que va a pasar en esta tierra, y aún con mayor dolor y tristeza. Esto que estamos viendo está difícil, pero cosas peores vienen a esta tierra. Pero gloria a Dios, porque ni tú ni yo esperamos pasar por ese sufrimiento, porque estamos listos esperando el llamado del Señor, que con voz de mando
con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Mientras tanto, aquí estamos, hermanos, haciendo la obra del Señor, preparados, buscando del Señor. Damos gracias a Dios por los hermanos que hoy nos han sintonizado, los hermanos que nos han saludado. Gracias, hermanos, por su apoyo, gracias por sus oraciones. Gracias a aquellos hermanos que son fieles siempre en obediencia al Señor, en cumplir sus deberes como iglesia y pueblo del Señor. Esta noche nos permitimos saludar al hermano Julio y hermana Helen, su esposa. Ellos nos sintonizan en Boca del Monte. Hermana Helen, hermano Julio, Dios los bendiga. Abrazos a su niña Elizabeth. El Señor los mantenga siempre en victoria, hermanos, con la bendición del cielo. Te lo damos a todos en esta mañana, los que nos sintonizan. Y vamos a orar por estas peticiones que se han presentado en esta noche. Hay una niña que está enferma de sus riñones. Hemos estado orando por esta petición. Nelly Pixtum se llama esta niña. Ella está sufriendo ese quebranto serio de salud en sus riñones y nos piden orar por ella. También es por sus padres, porque no conocen del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude y que vengan pronto. El Señor les está hablando, a todos nos está hablando el Señor hoy. No solamente que Él es soberano y que Él, hermanos, puede hacer lo que quiera con la humanidad y con su propiedad, que la tierra es de Él. Pero también Él nos está diciendo, yo vengo, yo les he dicho que voy a venir. Y esto que está pasando es una señal para que ustedes se preparen. Queramos que papás de Nelly pronto se entreguen al Señor. No solamente por el bienestar que nos da el Señor de vida abundante mientras estamos acá, sino por esas promesas gloriosas. Antes de que el sufrimiento terrible, como nunca ha habido, se desate sobre esta tierra. Pido que oremos también por nosotros, hermanos, aquí, porque el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, nos siga respaldando, nuestro buen Dios. Y cuando volvamos a la iglesia, pues ánimo, si así es la voluntad del Señor, y si Él ya nos ha llamado a su presencia o ha venido por nosotros, pues muchísimo mejor es estar allá con nuestro Dios. Silvia Hernández también oramos porque está sufriendo quebrantos de salud. Ella trabaja en la escuela. Esta persona es la directora, de esta escuelita donde el Señor tiene a Silvia Hernández y está sufriendo quebrantos de salud. Nos unimos a la petición acá de hermana Dinora por la directora del plantel, Silvia Hernández. Muy bien, hermanos. Quiero orar en esta noche. Quiero que nos unamos en oración, por favor, por estas peticiones y estas acciones de gracias que hoy tenemos acá. Presentar, hermanos, delante del Señor esta petición. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás hablando y que podamos, Señor, estar igual que aquellos siervos tuyos, hombres y mujeres, que cuando vieron lo que estaba pasando, Señor, y los acontecimientos terribles que a partir del año 66 se iniciaron en Jerusalén, desembocando, Señor, con la destrucción de la ciudad en el año 70, salieron de ese lugar, Señor, y no fueron alcanzados por el exterminio. Así nosotros hoy también, Señor, que estemos cada día, Señor, en comunión, en entrega, en adoración, porque estos acontecimientos son el preámbulo tan solo del terrible sufrimiento que se aproxima sobre una humanidad rebelde, una humanidad, Señor, dura de corazón. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos, porque nos amas y nos estás, Señor, hablando a tiempo. Y oramos esta noche, Señor, por aquellas peticiones que se presentan por Nelly, esta niña, Señor, que tiene quebrantos de salud. Mano de misericordia, Señor, tu mano poderosa, Señor, toque de sus riñones.
Reciba, Señor, esa restauración en su cuerpo. Gracias, Señor. Lo creemos, Señor, porque tú eres fiel. Amén. Tu palabra dice, si alguno está enfermo, oren por él. Oren por ella. Y eso hacemos en esta noche, Señor. Pero sobre todo, Señor, oramos también por sus padres de Nelly, porque te necesitan, Señor. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, perfectamente el corazón de ellos. Ponemos en esta noche delante de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, Amén. a la directora, Señor, Silvia Hernández. Tú conoces, Señor, cuáles son los quebrantos de salud que ella padece. Cuáles son los problemas, Señor, que ella está sufriendo. Pero en tus manos, Señor, hay poder suficiente cualquiera sea nuestra enfermedad. Tu gracia, Señor, tu gracia es sobreabundante para la vida de aquellos que confían en ti. Pongo pues, Señor, esta petición por la vida de Silvia Hernández. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Solo tú nos puedes sostener y nos puedes, Señor, mantener en pie. Oramos, Señor, por Dinora, que también te necesita, Señor. Gracia y misericordia alcancen la vida de Dinora. Oramos por Estuardo, que pide por la salud de su mamá, Estuardo. Señor, igual. Otra petición, Señor, por salud a la vida de la mamá de Estuardo. Y también, Señor, hermana Mayra, tiene palabras de gratitud, hay palabras de acción de gracias, Señor, por tu fidelidad. Ha visto tu mano, Señor, a su vida. Reciban, hermano. Reciba, hermana. Recibe, hermana y hermano, la bendición del Señor. Recíbala en esta noche conforme la palabra del Señor. Oramos por Emily. Por Emily. Recibe, Emily. Recibe, Emily Vargas, la gracia del Señor en tu vida. Traemos tu vida ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y la gracia de Dios se derrama sobre la vida de Emily, sobre la vida de Luisa, de Silvia Hernández, sobre la vida de la mamá de Estuardo. Señor, sobre la vida de hermana Mayra, sobre la vida de Nelly Pixtún y sus papás, sobre nuestras vidas, Señor, la vida de mi esposa, que siempre esté, Señor, esa fuerza y esa salud en su cuerpo, sobre mi vida, Señor, para que nuestro vigor espiritual y nuestro vigor físico también estén, Señor, en nosotros, para cada día, Señor, que tú nos das. Cual gigante, Señor, nos alegremos del camino que tenemos por delante. Por la vida de nuestra hija Jessie, que tú la mantengas, Señor, en tus manos poderosas la sostengas. Por la vida de su esposo, Edgar, que tú, Señor, aquí los tienes en este país nuestro, y tú sabes, Señor, y sabemos que siempre tienes lo mejor para tus hijos. Por la vida de nuestro Robert, de su esposa, Señor, su familia, oramos por ellos en esta noche. Por la vida de Josué, nuestro hijo también, Señor, que nos sintonizan allá, hermano Mario, por ahora los hermanos que nos sintonizan en los Estados Unidos. Guárdalos, Señor, allá, también a ellos, a todos los que estamos en nuestro país, Señor, porque es una afección que nos ha alcanzado a todos, Señor, pero estamos, Señor, cubiertos bajo la sombra de tus alas. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu fidelidad, y que ya no estemos, Señor, ya no estemos embelesados o, como dice tu palabra, embarazados en los negocios de esta vida, sino que nuestro corazón y nuestros ojos estén puestos en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mañana miércoles es nuestro día de ayuno. Lo anunciamos, hermanos, para que
proclamemos ayuno mañana miércoles, absteniéndonos de todo alimento sólido. El día de ayuno lo dedicamos a clamar a Dios, a estudiar su palabra, a interceder, a poner las peticiones delante del Señor y a dar gracias al Señor también. Mañana es un día de fiesta, es un día de ayuno. Únicamente nos dedicamos a la vida devocional y solamente bebemos agua pura. Es un líquido vital, es lo único que tenemos, excepto si un hermano o hermana proclama ayuno y necesita tomar una medicina que no la puede tomar con su estómago vacío, necesita tomar algo, pues lo puede hacer, algún líquido, algo ligero. Pero de ahí, hermanos, si nosotros no tenemos ningún inconveniente, estar en ayuno delante del Señor y solamente con un vasito de agua nada más, hasta cuando lo entregamos a las 4 de la tarde, adelante. Pero a las 3:30 mañana tenemos el momento de oración, de 3:30 a 4, en el cual, hermanos, nos unimos en oración e igualmente podemos poner nuestras peticiones delante del Señor, hacerlas llegar por este medio como lo han hecho, y entonces estamos uniéndonos en oración por sus necesidades, por nuestras necesidades. Mañana miércoles, día de ayuno y oración, primeramente Dios. Si Dios nos lo permite, vamos a volver a estar el próximo viernes a través de este medio, saludándonos siempre a esta hora, 7 de la noche. Y también el domingo que es el día del Señor, tenemos también un periodo devocional a las 10 de la mañana. Y es un momento en el que vamos a apartarnos. Recuerden que es el día del Señor y nuestras actividades de culto deben de estar esa actitud de, hermanos, de estar pendientes de nuestra adoración al Señor. No debe de apagarse, debe estar siempre encendida. Cuando el Señor nos permita volver, pues estaremos, hermanos, conectados siempre. Por eso es que el Señor nos está permitiendo transmitir a través de este medio los martes a las 7, los viernes a las 7, los domingos a las 10 y los miércoles a las 3:30. Así que nos volveremos a saludar primeramente Dios mañana a las 3:30 de la tarde, nuestro día de ayuno. Y mientras llega ese momento, hermanos, mientras llega ese momento de comunión y de... sigamos siempre en la presencia del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga grandemente en nuestra oración. Bueno, el Señor siempre bendice en grande, porque su bendición nunca es limitada, siempre es en grande. Hasta ahí un gusto saludarlos en esta noche. Que el Señor nos ayude entonces para estar siempre, hermanos, pendientes de que Él viene por su pueblo. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Tengamos una noche y un descanso bendecido. Amén. En el amor del Señor. Aleluya. Con su presencia. Y esta noche, hermanos, el pueblo del Señor dice: ¡Amén! Iglesia Evangélica El Dios Omnipotente presentó su programa Impacto de Restauración. Gracias por su sintonía. Esperamos contar con la misma en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que nuestro Dios continúe bendiciendo su vida.